Buenos días, tutor. Mi nombre es Juan Pablo Anaya. Realizo este video para realizar la sustentación eh, de la monografía que estoy realizando para el trabajo de grado en la especialización de seguridad informática. El tema, o sí, el título de mi monografía se llama Seguridad informática en la mensajería automatizada. Y bueno, para dar inicio con esta presentación, acá tenemos la agenda sobre los ítems que voy a tocar el día de hoy, empezando por la introducción. Entonces, bueno, las telecomunicaciones, como lo menciona ahí, nacen en el siglo XIX como la imposibilidad de poder transmitir o de poder comunicarnos a distancia con una o varias personas. Eh, en sus inicios podemos ver eh, la llegada del telégrafo y más adelante podemos ver la llegada del correo postal, que fueron estos medios por los cuales las personas empezaron a poder comunicar o mantener un contacto activo con una persona que no se encontraba necesariamente al lado de cada uno. Eh, digamos que las telecomunicaciones tenían como su objetivo inicial o también incluso final en ese momento, era de poder utilizar diferentes tipos de tecnología, ya sean cables, radios o el mismo Internet para poder hacer transmisión de la información. De igual manera, con el nacimiento de todas las telecomunicaciones, llegaron los mensajes de texto y dentro de los mensajes de texto encontramos la mensajería automatizada o los mensajes de texto automatizados, eh, digamos que dan una solución más eficaz al momento de comunicarnos con otras personas que nuevamente no se encuentran al lado de uno. ¿Sí? Entonces podemos ver los mensajes de texto que utilizamos normalmente por medio de teléfonos o si nos expandimos fuera de los mensajes de texto podemos ver correos que realizamos bajo diferentes plataformas o incluso llamadas que también entran en ese contexto de las telecomunicaciones con el fin de brindar otro tipo de comunicación a distancia entre seres humanos. Y bueno, ya enfocándonos un poco más en el problema que queremos abordar, entonces podemos visualizar o podemos ver que la evolución de las telecomunicaciones ha permitido fortalecer, eh, digamos que esos medios de comunicación que tienen tanto las personas como también las organizaciones. Pero así como digamos que se ha fortalecido, eh, también se han encontrado o se han creado amenazas eh, que, digamos que crean vulnerabilidades en estos sistemas de telecomunicación. Pero para dar una solución a estas, se han creado diferentes estándares o diferentes medios para poder fortalecer lo que es la mensajería. Entonces, podemos ver ejemplos de fortalecimiento como la encriptación, como normatividades de las diferentes familias de los ISOs. También podemos ver diferentes regulaciones o leyes que se hayan implementado, no necesariamente en Colombia, sino a nivel global, que es la de HIPAA, que HIPAA es más que todo enfocado hacia el área de la salud. O también podemos ver eh, normatividades creadas para el sector europeo, más enfocado hacia el sector europeo, que se llama GDPR, que es más que todo para el manejo que se le da a los datos de las personas. Y bueno, ya dicho esto, nace la necesidad de poder asegurar que todos los medios de comunicación en las organizaciones sean automatizados y de esta manera evitar que los datos de las organizaciones pues sean robados o sean manipulados por terceros. Y esto es con el fin de poder dar la respuesta a la necesidad eh, que se vive todos los días, que es cómo protejo mi información, tanto como persona, como organizaciones, cómo manejo y cómo protejo los datos que yo estoy brindando de un lugar a otro. Entonces, dicho eso, la pregunta problema para mi monografía es ¿cómo influye la mensajería automatizada en la seguridad de los datos en las organizaciones? Perdón, de los datos en las organizaciones. Y bueno, en cuanto al por qué se está realizando esta monografía, creo que ya lo he hablado un poco
en los capítulos anteriores, y es que, bueno, los ataques que se reciben hoy en día por medio de las telecomunicaciones son bastante amplios, como por ejemplo el phishing, pero digamos que el phishing va más hacia correos electrónicos, y cuando hablamos de SMS hablamos de smishing. Entonces, bueno, estos ataques que reciben las telecomunicaciones a diario, pues crean una brecha de seguridad hacia los datos que se están compartiendo, ¿sí? Entonces, pues cada vez que la tecnología avanza, pues se deben actualizar los sistemas para poder asegurar que, digamos, que los datos que se están transmitiendo eh, se puedan entregar sin ser alterados o sin ser robados, ¿sí? Entonces, digamos que la razón por la cual se crea esta monografía es con el fin de lograr identificar cómo la mensajería automatizada influye en la seguridad de la información por medio de la transmisión de datos en las organizaciones, y al mismo tiempo cómo la manipulación manual de los mensajes de texto, en este caso, se pueden disminuir para así evitar que exista ese componente humano y ese componente manual que puede, digamos que, eh, influir al momento del robo de la información. Entonces, bueno, para esta monografía planteé el siguiente objetivo general, que es explicar cómo la automatización de SMS influye en la seguridad de la información por medio de la transmisión de mensajes o datos en las organizaciones. Y en los objetivos específicos tenemos que, el primero es argumentar cómo los diversos estándares asociados al envío de SMS ayuda a brindar una solución segura para las telecomunicaciones, comparar las ventajas y desventajas asociadas al uso de SMS automatizado en las organizaciones, y demostrar el uso de los pilares de la seguridad informática en el proceso de automatización de SMS para la comunicación en las organizaciones. Entonces, ya dicho esto, empezamos con el desarrollo del primer objetivo, que era cómo vamos a argumentar cómo los diversos estándares asociados al envío de SMS ayudan a brindar una solución segura para las telecomunicaciones. Entonces, bueno, para la transmisión de mensajes de texto, dependiendo del servicio o dependiendo del operador o dependiendo de la plataforma que se utiliza para el envío de mensajes, su transmisión bueno, las fases de transmisión puede que cambien, ¿sí? Pero lo que se mantiene en este caso, en la mayoría, son los estándares que se utilizan o las normatividades que se utilizan. Entonces, en este caso, inicialmente vamos a hablar sobre el GSM, que es el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. Y el GSM utiliza un tipo de encriptación, o sí, utiliza la criptografía para poder enviar ese mensaje, pero este tipo de criptografía es un poco limitada, ya que solamente encripta desde el dispositivo móvil, que es quien envía el mensaje, hacia la estación del proveedor, ¿sí? No en todo el proceso hasta que llega al destinatario. La criptografía, si no estoy mal, que utiliza GSM es por medio de una clave, de una clave compartida. Y bueno, yéndonos al segundo estándar, podemos hablar sobre el SMPP o el SMPP, que es un protocolo de capa 7, en el cual se busca realizar intercambios entre entidades pares de SMS, o sea, entre entidades que manejan los SMS por medio de la utilización de PDUs, que son protocolos de unidades de datos. Este estándar tiene una falencia, y es que la transmisión que se realiza del mensaje, por más de la capa que se utiliza, es en texto claro, no hay ninguna encriptación, lo cual lo hace un poco vulnerable a que alguien intercepte ese texto. Pero opcionalmente, este protocolo SMPP se puede implementar sobre URLs con certificado SSL, la cual le da
esa seguridad que necesitamos o que necesitan los mensajes en ese momento. Entonces, digamos que aunque en su función principal no trae una transmisión de texto encriptada, pues sí hay opciones para poder implementar que este protocolo pueda ser utilizado bajo, digamos, URLs con ese certificado adicional. Luego vamos a hablar sobre el estándar SS7, que son un grupo de protocolos que fueron inicialmente creados para la transmisión, iniciación y finalización digamos que de las llamadas, en este caso del medio de comunicación por voz, pero más adelante se implementó no solamente para voz, sino también para los mensajes de texto. La transmisión de estos mensajes se realizan a través de un SMSC, que es básicamente el central de servicio de los SMS, de los mensajes de texto, y su falencia, aunque es bastante segura, tiene una falencia muy grande, que es que al momento de utilizar lo que hoy en día conocemos como los mensajes de doble factor o de doble autenticación, pues de alguna manera podrían ser interceptados. Digamos que esta brecha de seguridad no es que sea la peor, porque aún así pues necesitarían el primer medio de autenticación, que es la contraseña y el usuario del usuario que se está conectando a un sistema, pero es de tener en cuenta perdón, es de tener en cuenta que los mensajes de doble factor pues tienen su área ahí como gris. Y bueno, ya digamos que he dicho, o hablando sobre estos estándares, en la industria de las telecomunicaciones, digamos que existen organizaciones que van más allá de lo que ya está implementado en la transmisión de un mensaje de texto. ¿Sí? Entonces, fuera de estos estándares que se utilizan, hay empresas que tienen unas autenticaciones adicionales o tienen unos medios de seguridad adicionales que ayudan a que todo este sistema sea un poco más seguro. ¿Sí? Un ejemplo claro de esto, como lo menciono ahí, es la empresa de Twilio. O también podemos ver otros ejemplos como empresas como Infobip, que también es una empresa que brinda el servicio de mensajería de texto automatizado. Listo. Ahora entrando un poco más hacia el objetivo número 2, que es básicamente brindar esas ventajas y desventajas al momento de utilizar mensajes automatizados en las organizaciones. Entonces, siendo la mensajería de texto un medio de comunicación utilizado hoy en día muy frecuentemente, no necesariamente enfocándonos solamente en la mensajería de texto, sino también hablando de los que utilizamos por medio de Internet, como por ejemplo WhatsApp o como por ejemplo Line, en fin, ese tipo de mensajes, pues son hoy utilizados demasiado, diría yo. Y por esta razón siempre estarán expuestos a diferentes tipos de ataques. ¿Sí? Eh, Dicho eso, pues digamos que se derivan o bueno, la solución inicial para este tipo de problemas es que básicamente siempre tengamos los mensajes, perdón, los sistemas actualizados, que manejemos unas claves en específico, etcétera, etcétera, que es lo que nos brindan hoy en día por todo lado. O sea, uno va a crear se va a registrar en alguna parte y le piden cierto tipo de cosas y aparte le brindan a uno unos tips. Pues digamos que sí son buenos, pero entonces al mismo tiempo se crean otros problemas, ¿sí? O se crean otras brechas de seguridad. Y digamos que con ese objetivo buscamos es brindar esas ventajas y desventajas que traería, digamos que la diferencia de poder utilizar mensajes automatizados. Entonces, iniciando con las ventajas, tenemos como primer ítem la estandarización y automatización de comunicaciones manuales. Entonces, como lo mencionaba, las comunicaciones manuales o esos mensajes de texto que uno tiene que escribir en el celular, de alguna manera incluyen un factor humano, ¿sí? Entonces, si yo fuese un empleado de una compañía y yo fuese encargado de enviar esos mensajes manuales, si yo al mismo tiempo soy una persona que está buscando hacerle daño a una empresa, pues podría utilizar ese medio para poder enviar otro tipo de mensajes
a los usuarios que supuestamente confían en mí, ¿sí? Porque a la final el número que aparece como identificador es supuestamente la compañía. Entonces, la estandarización o, bueno, la automatización de mensajes evitaría que ese componente manual estuviera. Al mismo tiempo, al momento de utilizar mensajería automatizada, está la opción de quitar el uso del celular como tal para enviar el mensaje, ¿sí? Entonces, si a mí me roban el celular empresarial y yo soy el que envía las comunicaciones, pues estaríamos en un problema grave de seguridad y ese componente se quitaría. Bueno, como segundo ítem tenemos la comunicación eficaz de parte de la organización. Entonces, en cuanto a la comunicación eficaz, podemos ver que las organizaciones al momento de enviar mensajes automatizados, pues utilizan, bueno, utilizan servicios que les van a ayudar a enviar esos mensajes de una manera más rápida, ¿sí? Es decir, si yo estoy si yo estoy enviando los mensajes de manera manual, pues yo tengo que entrar literal en el chat de la persona a la que le voy a enviar ese mensaje y después salirme y buscar otro número y así, 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 mientras que la mensajería automatizada, pues une todo eso en uno, porque yo por medio de código puedo enviar el mismo mensaje o el mismo tipo de mensaje o una plantilla dinámica, se la puedo enviar a una lista de usuarios con solamente un clic, pues obviamente luego de codificarlo y eso hace muchísimo más fácil la comunicación. Esto de una manera indirecta e directa también influye sobre la tercera ventaja, que es la de servicios de manejo masivo para envío de SMS. Como les comentaba, la manera en que se envían los mensajes automatizados son por medio normalmente con la utilización de APIs. Y las APIs permiten que a nivel de código se puedan enviar varias llamadas al API al mismo tiempo, haciendo así posible el manejo de envíos de mensajes masivamente. También otra de las ventajas es la disminución de riesgos de manipulación de la información empresarial, como lo mencionaba, era quitando ese componente manual o ese componente humano que está ahí como encima de los mensajes o el dispositivo por el cual se envían los mensajes. Luego tenemos la arquitectura. Bueno, la arquitectura permite la emisión de información desde un sistema de envíos masivos. Esto es muy relacionado a lo que ya he mencionado anteriormente con la utilización de APIs. Luego tenemos las integraciones con software de las organizaciones agilizando procesos y disminuyendo costos. ¿Qué sucede en esta ventaja? Las organizaciones, al momento de poder utilizar servicios como de pronto los que brinda Twilio para la mensajería automatizada, tienen la opción de integrar esas llamadas a las APIs en sus propios software, en sus propios programas, haciendo así, digamos que muchísimo más fácil el manejo de los mensajes, porque no tendrían que loguearse en una plataforma externa, sino que si lo integran a su software principal, pues pueden realizar todo desde ahí. Entonces, eso termina siendo una ventaja. Luego tenemos que las empresas que brindan estos servicios de mensajería automatizada ofrecen protección para envío de mensajes. Entonces, esto es dando un ejemplo muy parecido, pero con la empresa de Infobip, que permiten enviar mensajes, sí, digamos que ambas empresas, tanto Twilio como Infobip, permiten el envío de mensajes, pero entonces hay algo por destacar y es que en estas plataformas tenemos la opción de seleccionar a qué países queremos enviar los mensajes. Entonces, si yo selecciono Colombia y intento enviar un mensaje con un número destinatario de Costa Rica, no me va a dejar enviar el mensaje, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera, si se llega a robar los accesos para poder hacer las llamadas a las APIs, esto de alguna manera podría evitar que se convierta en un problema mayor, aunque sí sigue siendo un problema que de pronto envíen mensajes ahí mismo, bueno, en el mismo país, pero si ya intentan hacia otros países, pues les va a inhabilitar esa opción y eso es una ventaja al final del día. Y como última ventaja tenemos la codificación de los mensajes entre operadores con el fin de mantener la integridad de los datos que viajan por las redes. Entonces, la codificación de los mensajes es básicamente, eh, digamos que otro lenguaje utilizado para los caracteres que yo estoy ingresando al momento de enviar un mensaje.
Y bajo la codificación existen varios tipos de codificaciones como GSM-7, UCS-2, que permiten diversos caracteres ser enviados sin ser alterados. Cuando al momento de enviar un mensaje, una codificación no es soportada, nos daremos cuenta que el texto resultante o el mensaje que termina recibiendo el usuario no tiene sentido o tiene signos de interrogación o signos de exclamación, porque no, el sistema no es capaz de leer esos mensajes. Pero las codificaciones, cuando utilizamos un estándar de codificación entre operadores que ya existe, vamos a poder ver que la integridad de los datos como pilar de la seguridad informática se va a mantener. Listo. Entrando al otro lado, hablamos sobre las desventajas. Entonces, cuando hablamos de desventajas en la transmisión de mensajes automatizados en las organizaciones, podemos ver que las plataformas utilizadas para el envío de mensajes automatizados no utilizan una encriptación end-to-end. Es decir, empresas como, dando el mismo ejemplo de Infobip o de Twilio, si yo utilizo la plataforma para el envío de ese mensaje, el envío de ese mensaje que va desde el sistema, o sea, desde la llamada de la API hasta el operador, no tiene ninguna encriptación. Ya si el operador al otro operador mantiene una encriptación, eso ya va por el lado de ellos. Pero si estamos hablando de las empresas que brindan estos servicios de mensajería automatizada, no brindan, o bueno, yo que conozca de todo lo que indagué, no utilizan encriptación end-to-end. Esto bien, claramente viene siendo una desventaja. Lo segundo que yo les mencionaba anteriormente sobre el envío hacia otros países no autorizados, pues está también el posible robo de credenciales para llamar la API para el envío de mensajes. Entonces, como les decía, si yo tengo habilitado en la plataforma solamente enviar mensaje hacia Colombia y alguien roba mis credenciales, porque es posible que alguien robe mis credenciales para llamar a la API, entonces ellos podrían utilizar esa misma llamada de la API con las mismas credenciales, pero para enviar mensajes a otro lado. ¿Sí? Digamos que esto ya no es tanto una seguridad o no hace parte tanto de la seguridad de los mensajes automatizados, sino que ya va un poco más en las buenas prácticas que implemente el desarrollador al momento de ingresar ese usuario y clave de autenticación en el código. ¿Sí? Para eso existen variables de ambientes que son unas variables específicas para evitar que las credenciales se puedan ver de una manera clara o en texto claro, pero nunca estamos exentos a que de alguna manera sea por incredulidad del desarrollador o por falta de experiencia, pues almacenen esas claves en un lugar donde no deberían. Luego tenemos la siguiente desventaja, es que ya que las plataformas que prestan servicios de envío de mensajería automatizada por medio de las llamadas a una API no utilizan encriptación, la integridad de la información se puede ver afectada y alterada. Es decir, por más de utilizar una codificación para enviar el mensaje, si el proveedor, o sí, si el proveedor que va a recibir el mensaje no soporta el mismo tipo de codificación, pues la integridad del mensaje se va a ver afectado. ¿Sí? Y eso termina siendo un problema porque el destinatario puede que no reciba el mensaje adecuadamente. Pero entonces, para generar digamos que esos arreglos, lo que hacen compañías como Twilio o como Infobip es utilizar bueno, tener acuerdos sobre qué tipo de codificación soporta cada plataforma, con el fin de alinearse y evitar que la integridad de la información se pueda ver afectada. Pero sí termina siendo una desventaja al final del día. Y como última desventaja, tenemos que, dependiendo de la plataforma utilizada, puede que no todos los tipos de extensiones de archivos sean permitidos para el envío de MMS, que son los mismos SMS o mensajes, pero con archivos multimedia. Entonces, hay empresas como de pronto Zipwhip, que son muy parecidas o son como competencia de lo que es Twilio, de lo que es Infobip. Empresas como Zipwhip
en sus documentaciones tienen que se pueden enviar, o bueno, sí, que ellos pueden enviar mensajes con muchísimos diversos extensiones de archivos, y eso termina siendo algo bueno, pero si el destinatario no soporta ese tipo de archivo, ahí es donde hay un problema. Entonces, por eso es que menciona que dependiendo de la plataforma utilizada, puede que no todos los tipos y extensiones de archivos sean soportados. Eso es en cuanto a las desventajas. Luego, ahora pasando, perdón, antes de pasar a las conclusiones, falta el desarrollo del último objetivo, eh, que se verá más adelante con el desarrollo, bueno, la finalidad de toda la monografía. En cuanto a las conclusiones que tenemos hasta el momento, entonces podemos ver que los estándares utilizados en las tecnologías eh, brindan, digamos que el manejo de los mensajes de texto haciendo posible que la conexión haciendo posible la conexión entre dos operadores distintos. En cuanto a la seguridad que esto nos brinda, podemos evidenciar que no solamente basta con los estándares para lograr enviar un mensaje de una manera segura, sino que también dependemos de otros factores, como certificados de seguridad, si estamos hablando de certificados SSL, de actualización de sistemas, de plataformas externas, como por ejemplo la plataforma que brinda Twilio, etc. Además de esto, fuera de los estándares utilizados para la transmisión de SMS, también existen empresas, dando el mismo ejemplo de Zipwhip, que brindan servicios de mensajería automatizada, los cuales terminan ayudando para agregar cierto tipo de seguridad adicional que termina siendo una ventaja y algo que es un beneficio para las organizaciones que utilizan estas plataformas. En cuanto a en cuanto a las conclusiones del segundo objetivo, podemos visualizar que las ventajas son muchísimo mayores que las desventajas que hay, pero aún así es necesario tener presente que esas desventajas existen porque la tecnología no es perfecta, ¿sí? O sea, ningún sistema va a ser perfecto, siempre van a haber vulnerabilidades, siempre van a haber amenazas, pero ahí sí no depende solamente de la tecnología, sino del equipo de trabajo que está trabajando bajo esa tecnología para poder implementar soluciones para que se pueda mitigar el impacto que se reciben en esas vulnerabilidades que existen. Listo, en cuanto a recomendaciones que me está dejando esta monografía, bueno, he definido 3 hasta el momento, que son poder extender los estudios realizados, enfocándonos más un poco en cómo influye la seguridad de la información en protocolos específicos utilizados en las telecomunicaciones en general. Entonces, vamos a dar el ejemplo sobre el protocolo SMPP o SMPP. De pronto indagar un poco más a fondo y expandir sobre ese protocolo, no en general, sino en específico, para que nos dé de pronto un mejor enfoque o mayor información acerca de cómo la seguridad o cómo los pilares de la seguridad de la información influyen en ese protocolo. La segunda es analizar con mayor detenimiento las diversas codificaciones que se pueden utilizar para la transmisión de SMS y cómo estas influyen en la seguridad de la información. Entonces, como lo mencionaba, existen diversas codificaciones. Yo solamente mencioné 2, que son como las que conozco a grandes rasgos, que son el GSM-7 y UCS-2, pero a nivel de telecomunicaciones existen muchísimas más. Y sería bueno poder analizar cómo estas otras codificaciones influyen en la seguridad de la información. Y como por último, tenemos que podamos extender los estudios de seguridad de la información en otros medios de telecomunicación. Sí, en este caso yo me enfoqué en lo que es mensajería de texto y más allá en la mensajería de texto automatizada, pero también los medios de telecomunicación también están hacia el lado de voz, por las llamadas o por medio de correos electrónicos. Entonces también sería bueno como extender esos estudios de sobre cómo las capacidades de voz, cómo las capacidades de correo electrónico
bueno, cómo la seguridad de la información influye en estos dos medios de telecomunicación. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y hasta luego.